¿Eh? ¿Tú entendiste algo, Ale? Ah. Es que ve, dice, ¿qué tienen en común las personas, los animales, las plantas, los alimentos que consumimos? El petróleo. ¿En qué momento surgió el petróleo? Mira, el carbón. Humo de un volcán, humo de los coches, ¿Fósiles? ¿Minerales? los diamantes y los lápices. Es que no tiene nada en común. ¿Qué es eso? ¿Eh? Nunca lo vamos a... ¡Ay! ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! Hola, ¿cómo están, niñas y niños de sexto grado? Nosotras estamos aquí muy concentradas para tratar de resolver una adivinanza que nos dejó la maestra Gaby. Sí, cuando llegamos, la adivinanza ya estaba escrita en el pizarrón, pero ya llevamos un rato pensando y no le encontramos solución. ¿Verdad, María? No, nada. Hola, Ale. Hola, María. ¿Cómo están los estudiantes ahí en casa de sexto grado que nos están viendo desde sus casas? Maestra, qué bueno que llegó. Así es. Y bueno, ahora sí nos podemos saludar formalmente. Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto. Ale, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me ayudas con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto. Y te lo entrego aquí. Sí. Tu manita, Sí, muy bien. listo. Listo. Me da mucho gusto que hayan llegado tan temprano a la clase de ciencias naturales. ¿Vieron la adivinanza que les escribí en el pizarrón? Sí, y de hecho, pues seguimos tratando de adivinar de qué se trata. ¿Ustedes allá en casa quieren resolver esta adivinanza con nosotras? Claro, esta adivinanza también es para ustedes en casa. Ale y María, ¿la leemos otra vez? Sí, claro. Sí, claro, maestra. A ver. ¿Qué tienen en común los las seres personas, humanos, los animales, las plantas, los alimentos que consumimos, el petróleo, el carbón, el humo de un volcán, el humo de los coches, los fósiles, los minerales, los diamantes y los lápices? se mencionan cosas muy distintas. ¿Todas tienen algo en común? Gaby, esto más que una adivinanza es un acertijo o algo más complicado. Esto en realidad es un enigma, imposible de resolver. No podemos. Les doy una pista para resolver este enigma. La respuesta tiene que ver con lo que vimos la clase pasada y con lo que veremos hoy. Pues yo sí me acuerdo de todo lo que vimos en la clase pasada. Yo también, sí, pero no sabemos qué vamos a ver hoy. ¿Quieren que resolvamos este enigma juntos? Es decir, las niñas y los niños ahí en casa y nosotros como investigadoras. ¡Sí! Pues bien, para resolver este enigma, primero vamos a repasar rápidamente qué vimos la última vez. ¿Podrían decirnos lo que más llamó su atención de lo que comentamos la clase pasada? Pues hablamos de cómo la atmósfera está compuesta de distintos gases que nos protegen, de la radiación del sol y de muchas otras cosas. También de los meteoritos. Exacto. Y que retienen el calor e intervienen en el calentamiento del planeta. Eso es muy importante porque hace posible la vida en el planeta. Muy bien. También mencionamos los gases que conforman la atmósfera. ¿Recuerdan cuáles son? Sí. Nitrógeno, oxígeno, ozono, hidrógeno y vapor de agua. Y también vimos que otro de los gases que la conforman es el dióxido de carbono. Exactamente. Y también analizamos el ciclo del carbono. Vimos que el carbono es un elemento fundamental de los compuestos orgánicos que forman parte de los seres vivos y que cuando el carbono se combina con otros gases, constituye otras moléculas importantes para la vida. Por ejemplo, cuando el carbono se combina con el oxígeno, forma el dióxido de carbono. Y eso nos lleva de nuevo a la adivinanza. ¿Qué tienen en común las personas, los animales, las plantas, los alimentos que consumimos, el petróleo, el carbón, el humo de un volcán, el humo de los coches, los fósiles, los minerales, los diamantes y los lápices? Ay, no sé. Está muy complicado esto. ¿Qué les parece si vamos con ajo listo mientras pensamos en una respuesta adecuada? ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas
y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. La respuesta es que todos tienen carbono. Exactamente, pero para que entendamos un poquito mejor, les tengo preparado un video. Solo que antes, no sé si ustedes se percataron que aquí ya tenemos unos materiales. ¿Eh? Oh. El día de hoy vamos a hacer un experimento en el cual vamos a necesitar este par de pedazos de chocolate, Esos dos. un fondo negro, el tazón Oh. y una lámpara que nos va a servir como simular, más bien como simulando los rayos del sol. Pero no quema, ¿verdad? No, No. pero no me quiero adelantar, nada más es para que pues, todos se estén preguntando, así, ¿qué hace eso ahí? Pues vamos a hacer un experimento y veamos posteriormente qué es lo que ocurre. Así es que ahora vámonos al video. ¡Vamos! El carbono, elemento básico para la vida. ¿Qué es el carbono y dónde se encuentra? Todos los seres vivos estamos constituidos por átomos de carbono. Estos mismos fueron parte de otros organismos que vivieron antes que nosotros. En niveles profundos de la Tierra, el carbono ha contribuido a formar combustibles fósiles como el petróleo. El carbono es uno de los elementos que sustentan toda la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento químico con mayor presencia en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Por su gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, el carbono se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, productos de origen animal y vegetal. ¿Sabías que? El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno. El ciclo del carbono es el camino que sigue este importante elemento químico, que permite así su presencia en todo el planeta de manera constante, uniendo a todos los seres vivos en un frágil equilibrio, ya que juega un papel relevante para la vida al generar los intercambios de carbono entre los diversos ecosistemas en donde interviene, que son la atmósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del clima en el planeta. El ciclo del carbono consta de 5 momentos, que son: 1. De la atmósfera a las plantas, mediante la fotosíntesis, ya que un solo árbol absorbe como promedio 1 tonelada de dióxido de carbono del aire a lo largo de su vida. 2. De las plantas a los animales, mediante las cadenas alimenticias. 3. De los seres vivos a la atmósfera, mediante la respiración. 4. De las plantas y los animales al suelo, donde al morir son descompuestos e integrados en las moléculas de arcilla y arenas mediante procesos como la mineralización. 5. De la atmósfera a los cuerpos de agua mediante la disolución del carbono y de la transformación del dióxido de carbono a carbonatos por los organismos marinos.
Las consecuencias ocasionadas por algunos fenómenos naturales, en combinación con algunas prácticas humanas irresponsables como los incendios o la contaminación, pueden llegar a modificar el ciclo debido a la expulsión excesiva de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Con esto, nuestro planeta podría tener cambios climáticos y ambientales irreversibles. Además del oxígeno, todos los seres vivos necesitamos el carbono, elemento fundamental para la vida. Como seres humanos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar la naturaleza para evitar que la Tierra sufra daños irreversibles y poder interactuar en armonía con el medio ambiente, ofreciendo a las generaciones futuras un lugar limpio y seguro para ser habitado. Cuidemos nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Qué les pareció el video? ¡Wow! A mí me encantó. Ahora entiendo un poco más la importancia del carbono para la vida y cómo funciona su ciclo. A mí me gustó saber que el carbono es un elemento básico para la vida, ya que se combina con otros y puede tomar tantas sustancias diversas que forman parte de nosotros. Sí, y que el dióxido de carbono lo emitimos los seres vivos que respiramos al intercambiarlo por el oxígeno, pero también lo producen otros procesos y otros elementos como los combustibles. Cierto, maestra. Ahorita recordé que al quemar combustible se desprendía dióxido de carbono. Sí, y que el aumento en la producción de dióxido de carbono provocaba la alteración del efecto invernadero. Y también recordé que eso tenía efectos en el calentamiento global. Pues bien, precisamente ahora conoceremos más acerca del calentamiento global. También veremos su relación con el efecto invernadero y qué efectos tiene en el ambiente y la salud. Pues entonces vamos a tomar nota de todo esto. Bien, el carbono es parte de nuestros cuerpos y de la naturaleza. Los compuestos de carbono de plantas y animales que existieron hace mucho tiempo forman los combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural que usamos actualmente como fuente de energía, cuando estos combustibles fósiles se queman. Recuerden que eso libera dióxido de carbono que afecta el clima de la Tierra y es una preocupación ambiental importante en todo el mundo. Esta información podemos encontrarla en nuestro libro de texto de Ciencias Naturales. Leamos todos juntos el dato interesante que aparece en la página 75. Ale, ¿podrías apoyarme con la lectura, por favor? Claro que sí, maestra. Un dato interesante. Se les llama combustibles fósiles a los compuestos que son productos de la transformación de restos de plantas y animales que vivieron hace millones de años. Con el tiempo se convirtieron en carbón, petróleo y gas natural. ¡Órale! ¿Eso quiere decir que en el petróleo hay restos de dinosaurios? No solo de dinosaurios, sino de todos los animales y plantas que estaban vivos hace millones de años y que cuando murieron fueron quedando atrapados por las capas y capas de tierra. Y luego, sometidos a presión, se transformaron en los combustibles que han movido al mundo moderno desde hace casi 200 años. Es cierto, desde la Revolución Industrial, pero vimos que no podíamos dejar de usar esos combustibles. Sí, María. Pero ¿podrías apoyarme leyendo la información de la página 73 del libro de texto de Ciencias Naturales? Por supuesto, dice así. Al quemar combustible se desprende un gas llamado dióxido de carbono, CO2. Evidencia científica está corroborando que el aumento en la producción del CO2 es un factor que provoca el calentamiento de la atmósfera y, por lo tanto, el aumento general de la temperatura. Por eso, parte de la comunidad científica predice que el calentamiento atmosférico seguirá aumentando en la medida en que sigamos produciendo más dióxido de carbono. Pero maestra, ¿por qué es tan malo que haya tanto dióxido de carbono en el aire? ¿No vimos en el video de hace rato que el dióxido de carbono lo absorben las plantas, se disuelve en el agua o se incorpora a los minerales? Correcto. En una de las fases del ciclo del carbono, este pasa de sus reservas en el aire a las reservas de los seres vivos, como las plantas que lo absorben y lo utilizan para elaborar sustancias nutritivas. Pero esto toma un tiempo y el ser humano, quemando combustibles, ha puesto demasiado CO2 en el ambiente. Y no solo CO2. Dice el pie de foto que tenemos aquí también en la página 75,
de la fábrica de combustible para la producción de etanol, el dióxido de carbono no es el único contaminante de la atmósfera. A ver, ¿ustedes qué recuerdan acerca de esto? Justo la clase pasada vimos que hay otros gases como el monóxido de carbono, el azufre, el ozono y el metano. Y nos damos cuenta de que en la Tierra las actividades humanas están alterando el funcionamiento del invernadero natural que genera la atmósfera. Y actualmente la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto sucede porque el proceso de quema del carbón y del petróleo combina el carbono con el oxígeno y lo libera al aire. Y ya se ha mencionado el efecto invernadero. Pero a mí lo que no me queda muy claro es cómo sucede este fenómeno. Pues creo que es un buen momento para explicarlo. Primero, veamos el siguiente ¿sabías qué? Efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero reciben su nombre porque de manera semejante en que las paredes de vidrio elevan la temperatura interior de los invernaderos, conducen al aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra al interactuar con la energía que proviene del Sol. El efecto invernadero ocurre de manera natural en la atmósfera de la Tierra y permite que exista la vida tal y como la conocemos en el planeta, pues sin él, la temperatura promedio de la Tierra sería inferior a los menos 18 grados centígrados. Sin embargo, actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación de los bosques y selvas intensifican el efecto invernadero natural al incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero y modificar con ello la composición de la atmósfera de la Tierra. ¿Qué les parece si vemos qué ocurrió con los materiales que mencionamos al principio de la clase? ¿Ya descubrieron de qué se trata? Pues, ¿será lo que creemos que es? Yo creo que sí, maestra. Pues si estaban pensando en que es la simulación de un efecto invernadero, están en lo correcto. ¡Guau! Sí, yo sabía. Y entonces, ¿qué es lo que le está pasando a este chocolatito que está sudado ahí adentro? Fíjense bien, la actividad es un modelo que nos muestra las consecuencias del efecto invernadero. En la siguiente imagen podemos ver lo que sucede en el planeta. La energía del Sol llega. Una pequeña parte es reflejada por la atmósfera y las nubes, pero la mayor parte llega a la superficie de la Tierra, donde la energía se absorbe o se refleja en forma de calor. Parte del calor que se refleja atraviesa la atmósfera y escapa, pero gran parte se retiene por los gases de efecto invernadero de la atmósfera, produciendo el calentamiento. Y esto es lo que se representa en esta actividad que tenemos aquí del chocolate. ¡Oh! Maestra, entonces, ¿es mayor la temperatura si hay más presencia de dióxido de carbono? Sí, el calor se acumula mucho más porque no puede escapar. Con los ejemplos lo podemos entender mejor. Sí, así es. El cambio climático puede traernos graves consecuencias si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. Pero para que tengan un poquito más de información, los invito a que vean el siguiente video. Ya sabemos que el clima de la Tierra está cambiando a consecuencia de acciones humanas, en especial por la acumulación de gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. Sabemos también que el cambio climático es un fenómeno global que nos afecta a todos, pero ni todos los países producen la misma cantidad de gases y compuestos de efecto invernadero, ni todos son igual de vulnerables. México es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, por varias de sus características. Es un país muy extenso que se encuentra donde naturalmente ocurren huracanes tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y los huracanes van a aumentar en intensidad. Es un punto de encuentro de dos regiones biogeográficas, la del norte, donde ocurrirán sequías cada vez más intensas y prolongadas, y la del sur, en donde las lluvias torrenciales pueden ocasionar deslaves e inundaciones. Posee muy diversos relieves con diferentes climas. Tenemos muchas especies endémicas, es decir, que solo viven en territorio mexicano. Muchas están desapareciendo. En más de 11.000 kilómetros de costas, susceptibles tanto a la elevación del mar como los huracanes, vive el 18% de la población mexicana. Se han talado miles de kilómetros cuadrados de bosques y selvas para ganadería, agricultura, zonas hoteleras, ciudades,
Esto significa que hemos perdido biodiversidad y suelos fértiles. México es un país donde viven culturas diferentes, donde existe una enorme desigualdad. Es decir, los recursos y oportunidades son muy distintas para diferentes grupos sociales y culturales de México. Todas estas características hacen que México sea un país muy vulnerable al cambio climático. Y a pesar de que los combustibles fósiles son la principal fuente de gases y compuestos de efecto invernadero, siguen siendo la fuente principal de energía en México. México ocupa el 13º lugar en emisiones de estos gases y compuestos. Al año aporta el 1.38% de los gases de efecto invernadero que se emiten en todo el mundo. Puede parecer poco, pero cada año nuestro país lanza a la atmósfera alrededor de 700 millones de toneladas, que atrapan el calor cerca de la superficie de la Tierra y no lo dejan escapar, lo cual contribuye al cambio climático. Entre 1990 y el 2015, las emisiones de gases y compuestos del efecto invernadero aumentaron 54%. ¿Qué vamos a hacer para bajar esta cifra y principalmente para adaptarnos a los efectos del cambio climático? México, con 174 países y la Unión Europea, firmaron el Acuerdo de París, que nos compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad de la población. El gobierno, la industria y la sociedad debemos impulsar el uso de tecnologías limpias, reducir el consumo de hidrocarburos y aumentar energías renovables, apoyar proyectos de ganadería sustentable, hacer un uso eficiente de la energía. Un aparato, por ejemplo, un refrigerador, es eficiente cuando consume una cantidad menor a los otros refrigeradores. exigir que nuestras ciudades sean más sustentables, por ejemplo, mejorando el transporte público y el manejo de los residuos, Incrementar la siembra de árboles nativos y reducir la deforestación. Escuchar lo que repetidamente nos están diciendo los científicos sobre el cambio climático. sus propuestas para adaptarnos y disminuir nuestras emisiones. Existen por todo el país comunidades que han encontrado la forma de utilizar los recursos naturales sin destruirlos. Trabajar en la recuperación del arrecife es tratar de adaptarnos al cambio climático. De 2007 a la fecha llevamos cerca de 45,000 colonias sembradas en sitios del Golfo de México y del Caribe mexicano. Ya está decidido. Debemos hacer algo para bajar los niveles de los gases que dañan la atmósfera y así contribuir al cuidado de los ecosistemas. ¡Ay, sí! Maestra, ¿qué podemos hacer? Pues como lo comentábamos en clases pasadas, necesitamos todo un cambio de mentalidad, un verdadero cambio integral de nuestros hábitos. Por eso es importante estudiar ciencias naturales, ¿se dan cuenta? Porque entendemos que todo en la naturaleza está conectado, ya que a cada acción corresponde una reacción. Hoy vimos que el efecto invernadero se produce por la emisión de ciertos gases, entre ellos el dióxido de carbono, que contribuyen a que la temperatura del planeta se eleve, generando el cambio climático. También recordamos cuáles son las consecuencias de este cambio climático. Y vimos que el carbono es el elemento básico para la vida. Y se encuentra en la mayoría de los seres vivos que habitan la Tierra. Así es, en el subsuelo en forma de combustibles fósiles y minerales, en el suelo de los mares, lagos y lagunas, en los seres vivos terrestres como plantas y animales, en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. En el humo de los coches y en el humo de los volcanes. O los gases que exhalamos las personas o que utilizan las plantas en la fotosíntesis para elaborar sus alimentos. Todo contiene alguna forma de carbono. Y que el carbono, cuando pasa de una forma a otra, de una reserva a la otra, completa el ciclo de carbono. Muy bien. Y que en este ciclo del carbono, cuando está en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, produce junto con otros gases el llamado efecto invernadero. ¡Híjole, ajolisto! Hoy sí que aprendimos mucho. Lo bueno fue que fuimos anotando todo, ¿verdad, Ale? Ah, sí, claro. Por si se nos olvida algo. Yo la verdad es que cada vez entiendo mejor qué es lo que está causando el cambio climático y cómo nos afecta a todos. Ya vimos todas las consecuencias que tiene no solo la contaminación del aire,
También estamos viendo los impactos económicos y sociales que serán cada vez más graves. La próxima clase profundizaremos más sobre el tema. Pues yo no me pierdo la próxima clase. Voy a ir pensando cómo puedo ayudar a resolver el problema. Pues Gaby, muchísimas gracias y yo también iré pensando en qué podemos hacer para reducir el efecto invernadero, lo prometo. Me da gusto que ya estén pensando en cómo podemos llevar a cabo algunas acciones. Allá en casa los invitamos a que de igual manera piensen cómo podríamos nosotros reducir este efecto. El cambio climático, como dice el video, nos toca a todos. Así es. Ale, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias, maestra. Sí, en casa les recomiendo que hagan el mismo experimento para que vean cuál de los 2 chocolates se derrite primero. ¡Wow! Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el ciclo del carbono y el efecto invernadero de Ciencias Naturales de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar para ver si las blancas solas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color.